Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? Los métodos que vas a encontrar en el suicidio masculino no es los mismos que encuentran en el suicidio femenino. Las mujeres tienden más a utilizar pastillas, a utilizar cortarse las venas, a utilizar métodos menos traumáticos, menos dolorosos, porque hasta en eso tienen cuidado. Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, McCormick, Produbanco, Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies, Emapac, ATM, Claro. Muy bien, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5. Nuestra segunda entrevista del día es con Gino Escobar. Mi querido Gino, vamos al grano. El hospital del Bicentenario está abierto para ayudar a la gente, para los guayaquileños, y pues obviamente la idea de la alcaldía de Guayaquil también para foráneos, porque esa es la idea. La idea es que Guayaquil siempre es generoso y solidario. Cuénteme cómo usted ha impartido la psicología dentro de la salud de los guayaquileños y las personas que vienen por problemas psicológicos y psiquiátricos. Listo, gracias Mariela. Por una invitación muy amable de Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, construimos un proyecto para prevención de suicidios. ¿Sí? Específicamente, Gino, específicamente prevención de suicidios. No va a otra cosa. Lo que ocurre es que... ¿Por qué escogieron ese módulo, por decirlo de alguna manera? Las conductas de riesgo, consumo de sustancias, anorexia, bulimia, ansiedad y depresión, bullying, son los ítems de las conductas de riesgo que predisponen o conducen a que mucha gente quiera quitarse la vida. Exacto. Entonces, el hecho de hablar de suicidio es un tema prohibido en el planeta, pero es la primera causa de muertes en adolescentes en el mundo, antes del COVID. Ahora ocupa la segunda, pero es muy alta y no ha habido alguien como país que se encargara de atender esto. En la ciudad, lo que quiso Cintia es atender esta problemática de manera integral. Nosotros creamos la unidad de salud emocional en el Hospital Bicentenario. Existe la unidad de salud emocional en donde las personas que tengan ideas suicidas, no necesitas haberlo intentado, pero con el hecho de pensar, ya mi vida no tiene sentido, ya no significa. La intención de la atención psicológica es poder resignificar esas ideas y que no lleven a que las personas intenten eliminarse. Ya la idea es poder prevenir. Y para aquellos que lo han intentado y no lo han logrado, que pueden venir para trabajar el proceso de un nuevo proyecto de sentido de vida, una sensación diferente de percibir la vida, es lo que queremos. Entonces, acá se atiende primeramente COVID. Esto es un hospital que va a ser un hospital general, y dentro de eso hay una unidad, que es la unidad de salud emocional, en la que yo me encuentro y estamos coordinando. Ok. Cuéntame cómo ustedes pueden atender estos casos, porque los casos llegan allá o porque son detectados o son, digamos que, avisados por un familiar, denunciados. No. A ver, ejemplo, por decirte, una señora intentó hacer un acto para quitarse la vida y eso sale a nivel público. Nosotros tenemos un call center que es a nivel de la Corporación Ciudadana. La gente llama a la Corporación para la Seguridad Ciudadana y solicita cita. Aquí atendemos solo previa cita. Entonces, nosotros atendemos de 8 de la mañana a 16 horas. Las personas tienen que llamar al call center, sea la policía, sea quien sea, el vecino y dice que tal persona quiso quitarse la vida, y puede hacer el contacto a través de un familiar. Le dice, mire, yo llamé, está este número, me permite, le voy a dar su número al call center para que lo llamen y poder agendar una cita. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que las personas que tienen ideas suicidas, a diferencia de las personas que consumen drogas, sí quieren ser escuchadas. O sea, toda persona que tiene una idea suicida no es que quiere matarse por matarse, sino que quiere matar lo que lo está atormentando. Y por eso mucha gente termina muriéndose, porque utilizan medios muy violentos para intentar quitarse esas ideas y terminan matándose, más los hombres que las mujeres. Mira que lo interesante es que más lo intentan las mujeres, pero lo logran menos. Menos lo intentan los hombres, pero lo logran más. Porque los métodos que utilizamos los hombres a veces es más violento y en un solo intento lo podemos lograr, a diferencia que las mujeres lo intentan 20 veces y no lo logran.
por decir algo, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los métodos que utilizan los hombres? Los métodos violentos, el acceso que tienes a cuchillos, el hecho de querer colgarte. Es raro, por decirte, que encuentres una mujer colgada, ¿no? No, o sea, no es una estadística muy promisoria. Una mujer que se pegue un tiro es muy difícil. O sea, no es que es imposible, pero los métodos de los hombres son más violentos porque tienen también más acceso a eso, ¿no? Los métodos que vas a encontrar en el suicidio masculino no es los mismos que encuentran en el suicidio femenino. Las mujeres tienden más a utilizar pastillas, a utilizar cortarse las venas, a utilizar métodos menos traumáticos, menos dolorosos, porque hasta en eso tienen cuidado. Y lo que hay que entender, que las personas que quieren nuestra ayuda, ya te dice que están queriendo salir del problema. Por eso la unidad lo que pretende es resignificar el sentido de la vida. Porque muchas personas que hacen un acto suicida están comunicándole a la familia, oye, necesito comunicar algo. Y la forma de hacerlo es de esa manera, creyendo que al eliminar su vida, eliminan el problema. Entonces, toda persona que tenga alguna idea suicida, que tenga el tema de la percepción corporal, ejemplo, la percepción corporal, la anorexia y la bulimia, las personas que creen que están muy gordas, que ya empiezan con esa idea, saquen cita, por favor, para que vengan y poder trabajar eso, porque del paso de la falta de aceptación a la idea suicida están muy cerca. Una persona que de pronto no acepta su vida como es, tarde o temprano va a querer eliminar esa parte que no le agrada. Y si esa parte que no le agrada es ella o él, entonces terminan distinguiéndose. La falta de aceptación, la búsqueda demasiado reiterada de aceptación social hace que muchas personas se descalifiquen y su sentido de vida no exista. Las mamás que se consideran abandonadas por sus hijos o solas o que están sintiendo la soledad profunda, hay que prestarle atención, ¿sí? Hay que trabajar con ellas para resignificar su sentido de vida, porque muchas madres se quedan en el sentido de vida, pareja y familia, pero se olvidan de ellas. Hay que trabajar eso. Claro. Ahora, Gino, por lo general tú me hablas de denuncias, de que alguien se quiere suicidar y denuncia, ¿no? ¿A qué número era, perdón, que se me olvidó? No, no denuncia, lo que hace es llamar por pedir auxilio. Llaman Llama, al EQ911, auxilio. llaman, ¿A claro, cuál? necesitas un auxilio. Al 911. El 911 Ok. y le puede pedir que transfieran la llamada a la Corporación Ciudadana para solicitar cita de nosotros. El número no lo recuerdo yo formalmente y ya mismo le pido para que me lo pasen la pollita, es el 37. Es que si salgo de aquí después no te voy a ver. Sí, no, tranquilo, tranquilo, 911. Y luego, ¿sabes qué? Les voy a decir al productor que lo ponga debajo para que sea también un aporte a la sociedad, que es lo que siempre estamos haciendo acá también en Radio Fuego. Ahora, Gino, los suicidios muy pocas veces se cometen en público. O sea, se tira del puente o se tira a un carro. No, por lo general son en el cuarto, en lugares cerrados. ¿Cómo puedes darte cuenta de eso? A ver, ¿Cómo no puedes es salvar tanto esa así. vida? ¿Cómo No puedes es salvar tanto esa así. vida? Y qué bueno que tú hagas la apreciación, porque eso es lo que la mayoría de la gente cree. Las ideas suicidas se expresan de diferentes formas. Ejemplo, los niños, cuando ya empiezan un niño, 6, 7, 8 años, a decir, no, es que ya me aburro con facilidad. Cuando ya la vida se torna aburrida para mucha gente, es fácil pasar a perder el sentido de vida. El sentido de vida, día a día, es, wow, qué maravillosa es la vida. Al la sociedad ir perdiendo ese sentido de vida, irte secuestrando, muchos papás y mamás dicen, no, es que ya no vale la pena vivir porque no estás tú. Cuando tú escuches esa voz, es una voz que te dice, hey, ojo, cuando tu hijo adolescente te dice, padre, es que ya desde que, por decirte, pierden el examen para entrar a una universidad, que es lo que pasa a veces. Claro. Y eran personas muy estudiosas y su sentido de vida y su futuro estaba hipotecado en la profesión que querían alcanzar. Y no aprueban el examen. Muchos chicos y chicas han optado por suicidarse después de no pasar un examen. Otros, el ejemplo del deporte que a lo mejor no ganan. Y si su sentido de vida era solo ganar y no le enseñamos a manejar la pérdida, la persona dice, es que si yo pierdo esa competencia, ya no valdría la pena vivir. Esa es una voz que nos dice, hey, ojo, alerta. Hay alertas que vienen. Nadie llega al acto suicida espontáneamente y solo en ese instante. Es un recorrido.
¿no? Que empieza con una idea que descalifica tu vida porque le das valor a la profesión. Ejemplo, mañana que no quiera, no te embargan la radio y te quedas sin eso. Y si tu vida era la radio, tu sentido de vida se pierde. Muchas mujeres tienen idea suicida. Muchos de los seres humanos, se dice en teoría que casi el 75% de los seres humanos han tenido alguna vez en su vida una idea suicida. O sea, eso dice alguna investigación. Es imposible que hayas podido... ¿Tú lo has morir porque... tenido, Gino? ¿Tú has tenido Claro. idea suicida? Sí. Yo fui, no solo, yo tuve a los 16 años, yo intenté suicidarme. Yo tengo un video de testimonio porque yo me metí 10 centímetros de baigón, aquí tengo una cicatriz inmensa. No de idea, cuando por era favor. adolescente. No, es que no se trata de dar idea, y qué bueno que tú lo digas. Las formas son tan múltiples que la cuestión es, ¿qué quería eliminar Gino en la adolescencia? Quería eliminar el malestar que estaba viviendo en mi familia. Como no sabía, me convertí yo en el problema de mí mismo. Entonces yo creía que era un problema para mi vida y para la de mis familiares. Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de multiplicarme por 0. Porque esa era la idea, sí, yo me gusta mucho las matemáticas. Entonces, si así de la ecuación saco a Gino, probablemente ellos van a tener un peso menos, porque mamá se quejaba de que la vida sí que dura y que yo estoy con tus padres por usted. Entonces yo quería quitarle un peso menos a la pobre mujer que se quejaba. Entonces, las ideas suicidas vienen porque hay gente que se lamenta mucho alrededor de la vida. ¿Cómo te salvaste? ¿Cómo te salvaste, Gino? ¿Quién te encontró? Te cuento que fue el amor de un amigo que en paz descanse, que me admiraba muchísimo y él tenía una discapacidad, ¿no? Y Juan Zambrano, si alguien de la familia lo ve, mi amigo Juan Zambrano, que en paz descanse, fue el que me rescató, una persona menor que yo, me dice, Gino, si yo tuviera el valor que tú tienes, hace rato me hubiese querido matar. Entonces yo me quedo así como que, wow. Él veía como un valor lo que yo estaba intentando hacer. Por eso el proyecto nuestro se llama Ni cobardes ni valientes, porque no era ni cobarde ni valiente. Pero mi amigo lo veía como que yo era valiente para intentar hacer las estupideces que estaba haciendo. Y lo que estaba era queriendo comunicar que había algo en mi vida y en los alrededores de las actitudes torpes o estúpidas de los adultos que no se sentaban a dialogar conmigo sobre mis propios problemas, y yo me acogí. Yo quería rescatar a mi mamá o a mi papá de sus problemas. Y allí no lo quería rescatar. Y mi amigo me rescata, ¿no? Me saca y me convierte en su héroe. Entonces yo, siendo su héroe, no podía darle mal ejemplo. Y ahí paré los intentos suicidas. Pero las ideas suicidas seguían ahí hasta que llegó los 28 años y pararon completamente porque iba resignificando lo que era descalificar los problemas y descalificar mi vida. Al revalidar mi vida con amor, simplemente me di cuenta que la vida es maravillosamente áspera, que es como el agua toma la forma, pero el amor amanece cada día con nosotros y nos permite enfrentar esa incertidumbre que a veces para unos es malestar, que la certeza, cuando deja de existir, parecería que se va la vida, porque si yo decía que era cierto, que si seguían las cosas así, iba a tener un buen futuro, entonces se desaparecía el futuro. Y mi amigo me devuelve de un sopetón, me dice, si yo tuviera el valor que tú tienes para intentar matarte, yo hace rato me hubiese matado. Entonces, y yo lo veía el tipo con un problema de discapacidad, no se le entendía casi nada de lo que decía. Era un resiliente puro, ¿sí? Porque resistía la burla de todo el mundo. Yo lo admiraba, o sea, para mí era wow. Y ese sujeto resiliente no quería matarse, cuando de pronto tenía excusas fisiológicas y sociales para hacerlo. Entonces dije, no, aquí algo está mal en mí, esto no es correcto, este método no es. Y empecé a enfocarme en resolver el problema. Y cambié de la visión gris, de mirar el problema, a mirar la solución. Ahora, tú has dicho algo importante, el servicio al ser humano es tan importante. Tú lo que hiciste fue darle un servicio de valor a tu personalidad para que él tenga en quién refugiarse. Es decir, cuando se dice que uno cuando trabaja por los demás es cuando se te olvidan los problemas, es cierto. Es cierto, cuando ayudas a otra persona y te olvidas tanto de ti, pues la verdad es que la vida cambia.
Tiene que ver con Claro, el servicio. es que yo creía que le estaba ayudando y me di cuenta que era un paradigma inverso, o sea, que era un modelo negativo de héroe, Es verdad. porque él me admiraba por lo malo que estaba haciendo, por mi conducta autodestructiva. Claro. Entonces dije, a ver, y fue eso, y efectivamente lo que tú dices, porque yo queriendo ayudar a mis padres me quería matar, o sea, mi sentido de vida estaba centrado en querer ayudar a la gente, pero de ayudarme de la forma negativa, matándome yo mismo. Cuando Juan me ayuda a percibirme como el antihéroe, yo dije, no, yo quiero ser un héroe positivo, tengo que dar el ejemplo, tengo que valorarme yo, si este fulano se valora, puchica, debe tener una autoestima inmensa para haber soportado tanto. Después terminó graduándose de karate 2 veces, fue instructor en las Fuerzas Armadas, o sea, era un tipo resiliente puro. Ahora ya sé que se llama resiliente la actitud que tenía, pero era admirable, era admirable. Entonces, yo quería ser un héroe y lo que él me ayudó es a sacar ese héroe positivo, el sentido de vida que me permitió encontrar ese mensaje que estaba encubierto, porque él no lo hizo con la intención de salvarme, él no decía, no, Gino, no te mates, para nada, sino que él se reflejaba en mi actitud negativa para no hacerlo. Y fue Y bueno, ya, porque ambos nos salvamos, nos mira tú. rescatamos ambos. Mira tú, ya para finalizar tu tema, perdóname el morbo, pero el día que te pusiste el baigón, ¿quién te salvó de morir? Realmente no me salvó nadie porque yo a los 3 días volaba en fiebre y casi pierdo el brazo derecho. ¿Sí? Y no le decía qué había hecho a nadie hasta que me llevaron al pediatra, que me atendía desde niño. Hice salir a mamá y le conté al pediatra. Entonces el man se quedó así, wow. ¿No? Tuvieron que hacerme una escisión, un corte, me salía pus por el brazo y todo, fue una cuestión terrible. Llamó a mi mamá, le comentó, mi mamá le comentó a mi papá, y ellos no sabían cómo afrontar el problema. Realmente, ya Ese es digo, el lo que problema. me... Claro, no sabían cómo afrontarlo y para eso creamos un proyecto, porque probablemente ellos no eran culpables de nada más que Claro. de no haber desarrollado una estrategia de comunicación en familia adecuada. Y no sabían cómo afrontarlo, creían que no había signos, y yo venía dando signos a los 11 años. A los ¿Cuáles son 11 los años, signos? ¿Cuáles son los eso, signos? mira, el mensaje de la conducta suicida es, yo quiero matar a alguien. O sea, no quiero matar a alguien. Primero yo quiero matar algo, matar mi problema. Quiero eliminar un problema. Si tenemos un círculo de violencia, vamos a utilizar formas violentas de querer matar. Por eso el suicida también puede ser asesino, porque cree que está haciéndole un favor a la humanidad al eliminar a alguien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, un poco la idea es recuperar nuestro sentido y valor de vida y rescato lo que tú dices. El sentido de ayuda al prójimo tal vez nos rescata a nosotros mismos. Por eso hay una frase Así que es. dice, ¿no? Que tú te ayudas muchas veces más ayudando a otros. Porque cada vez que tú ayudas, el amor crece, es exponencial. Tú ayudas a un alma y tu alma, wow, se hace como que, wow. Entonces, mis padres no lo sabían hacer. Tal vez con los años se recuperaron a ellos y nos ha permitido ahora coexistir, conversar, compartir. Papá y mamá míos todavía están vivos y pudimos conversarlo luego. Papá entendió muchos años después, mamá también, y yo tuve que perdonarme a mí porque responsabilizaba a mis padres tal vez de mis intentos suicidas, de mis ideas suicidas, cuando probablemente el amor estaba ahí de otra forma. Yo me leí la Biblia desde muy pequeño, entonces a mí sí me dieron la oportunidad, mis padres, mis abuelas, la religión, de aprender la parte teórica de la prédica de Jesús. En la práctica tuve que irme entrenando entre ensayo y error, y bueno, al igual que yo, hay muchas personas que somos punto y coma, porque esa es la denominación que se le pone a aquellos que intentamos suicidarnos, pero no lo logramos, no somos punto y coma, porque queríamos poner un punto final a una parte de la historia, no era nuestra vida, era una parte de la historia, y lo que hicimos fue continuar, por eso es punto y coma, somos punto y coma, mucha gente en el planeta. Interesante. Pero dame 3 signos que tienen que reconocer los padres para saber que un hijo se quiere suicidar. Con algo tan simple, pregúntale quién es la persona que más significa para ti. ¿Qué significa tu vida para ti? Preguntarle qué significa tu vida. Cuando un hijo nos dice que nosotros somos los que significamos algo para él, ojo, pongamos la atención.
porque la persona que tiene que tener el significado es el mismo, ellos. ¿Sí? Lo otro, cuando le das más sentido y significado a lo que dicen los demás, a lo que le parecen los demás, ya ahí es una alerta, no para que se vaya a matar, pero sí el camino para generar un nuevo proyecto y sentido de vida. Yo pienso que es la parte más clave. Regularmente ya cuando una persona tiene idea reiterada, utiliza y escucha músicas muy deprimentes que invitan siempre a la autodestrucción. Es clásico, o sea, todos nosotros nos identificamos en el momento de tener ideas suicidas con cosas autodestructivas, tenemos actitudes autodestructivas, parece que somos muy valientes y que nos queremos, no nos importa la vida. En el momento que no le tenemos miedo a la muerte, entre comillas, porque a la muerte no hay que temerla, hay que respetarla, pero cuando nosotros andamos buscando a la muerte, ¿sí? Aparentando que no nos da miedo, hay que diferenciar. En el que respeta la muerte, yo no la busco, y el que quiere encontrarla, esa es una persona que tiene idea suicida. ¿Sí? El que hace deportes de riesgo, ¿sí? Regularmente subyacente está alguna situación. Ya cuando empiezas tú a valorar tu vida, tomas las precauciones necesarias, asumes riesgos necesarios. Pero en la adolescencia, en la infancia o la adolescencia, regularmente los niños y niñas que tienen ideas suicidas tienen características autodestructivas, son los que se cortan un poquito, porque el dolor emocional lo quieren reemplazar con dolor físico. Hay que ponerle mucho ojo al cutting. No, quizás no son gente que se quiera matar, pero sí son gente que tiene un malestar emocional que hay que remediarlo. Y de ahí pasar al acto suicida también es posible. Entonces, el malestar emocional en los niños y adolescentes es real y hay que ayudárselos a gestionar. Y para eso nosotros los padres tenemos que prestarle atención por lo menos una vez al día y poder identificar qué tipo de música escuchamos entre nosotros en la familia, cuando queremos levantarnos el ánimo, cuando queremos entristecernos. La posición de víctima también. Regularmente en las ideas suicidas la posición de víctima es como el disfraz perfecto. O sea, todo me pasa a mí, todo me va mal a mí, todo me sale mal a mí. Las personas muy obsesivas, perfeccionistas, también pueden caer en ideas suicidas porque como no saben manejar las frustraciones, quieren terminar con eso. Y si el sentido de vida no está bien orientado, puede que llegues allá. Entonces, con esas claves sencillas, muchos padres pueden ayudar a sus hijos y lo que busca el suicida es comunicarse. Lo que busca el acto suicida es comunicar algo. La comunicación es la parte primordial para poder ayudar a las personas que tienen ideas suicidas o que están atravesando un proceso de ideación suicida. El dormir mucho, porque los adolescentes duermen mucho, Gino, pero ¿cuánto es anormal? Porque a veces pueden pasar 14 horas durmiendo sin ningún problema. Y eso es casi, o sea, yo digo, será normal. Uno que está durmiendo 8 horas ya te sientes la reina de Saba. Eso, imagínate. Salvo que sea porque realmente haces mucho ejercicio, puede ser. Pero el sueño es una forma de querer, es uno de los primeros pasos. Quieres dormir para ver si al despertar ya ha cambiado lo que te incomoda. El sueño es una forma de defenderte, ¿no? Claro, es que en el sueño tú resuelves, tienes el psicólogo portátil, todos tenemos un psicólogo ahí que es la parte onírica. Cuando tú duermes, en el sueño se resuelven muchos de los conflictos, ¿no? Para eso sirve el sueño en nuestra vida. En la etapa de ensoñación, tú resuelves conflictos. Entonces, muchos adolescentes utilizan prolongadamente este mecanismo porque no quieren matarse. Regla número 1 del suicidio. Ninguna persona que ha querido suicidarse o se suicidó realmente quería morirse, quería matar un problema que lo aquejaba, quería matar un dolor emocional que lo acongojaba, quería matar un problema, pero no quería matarse así por sí, pero no sabía eso. Creía que eliminándose así iba a eliminar el problema, pero termina eliminándose así y no elimina el problema. Entonces, claro, el sentido de un acto como esto, tan cruel, que es autoextinguirse, es el que muchas veces han reprochado y por eso no quieren hablarlo, porque como que no sabemos cómo afrontar la vida desde una visión tan traumática como comunico haciéndome daño. La forma de querer suicidarse dice qué es lo que quieres eliminar, qué parte quieres eliminar del problema, cómo quieres eliminar el problema. Entonces, todo eso implica, hay gente que elabora sus ideas suicidas, lo llevan a elaborar todo un plan para no fallar inclusive
pero en el camino van dejando migajas y pistas. O sea, todo suicida deja pistas. O sea, el suicidio, lo bueno, si se podría decir, dentro de lo malo del suicidio, es que todo suicida quiere y pide ayuda a gritos. Y regularmente tiene familias que no escuchan por nada del mundo. Y a veces tienes que gritar tan alto que te quedan sin voz, y ahí es cuando mueres. Bueno, hay suicidios famosos en el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, pues hace poco el de Alan García, perdón, el de Alan García, el de Robin Williams, el de Hitler, o sea, el de Robin Williams muy diferente al de Alan García y de Hitler, ¿no? Porque a mí el de Alan García y Hitler me parece que ya no tenían salida, eran políticos, y pues decidieron matarse antes de que lo cojan. Su sentido de vida se perdió, pero sí, en el caso de Hitler, si todo lo que él había conseguido se pierde, ya no hay razón de existir, y es hasta un acto egocéntrico, o sea, yo no espero que me mate, por eso hay que diferenciar. El suicidio te dice la forma de personalidad y difiere por edades, porque si tú citas Alan García, Robin Williams y Hitler, aunque tengan los escenarios, si tú piensas que ya dejas de existir para la sociedad, para el poder que tienes, simplemente hasta ahí llegas y terminas haciendo lo que crees que es correcto. Y dices, para que otro me mate, me mato yo. Punto. Y Alan García, expresidente peruano, claro, lo hizo, me imagino, para no ir a la cárcel, ¿no? Así es, para evitarse todos los rollos. Ya sabes que mi vida ha sido tan cómoda, llegué a ser presidente 2 veces de Perú y se acabó. Para entender un poco el suicidio, ya cuando se realiza, hay una técnica que se llama autopsia psicológica, que es lo que ahora se está empezando a hacer para entender un poco la dinámica. No es perfecta, pero intenta un poco entender lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una pequeña y ligera autopsia psicológica de estos personajes, ¿no? Pero si se va más profundo, se puede entender la dinámica de para qué sirvió el suicidio, qué quería expresar el suicidio. El suicidio es una forma de expresión, ¿sí?, que tiene la persona que lo hace. Quiere decir algo, quiere expresar algo, y esa es su forma de hacer. Bueno, también tenemos a Dolores Vintimilla de Galindo, y a Mar le puso el sol de la existencia, se habría apenas soñador el alma. ¡Por amor! Se suicidó por amor. Cuencana, claro. Escritora ecuatoriana. Yo admiraba mucho a Dolores Vintimilla de Galindo. Yo fui de la generación decapitada y encontré... ¿Tú fuiste? ¿Tú no fuiste, pues? No, pero es que te digo, de los admiradores de la generación decapitada. Sí, ya. Cuando entiendo la simbología, porque se asociaba antes depresión y suicidio, cuando la depresión es una de las múltiples causas del suicidio, pero no es la única, y de hecho no es la mayor. Pero como la gente asocia, si tú ves la generación decapitada de una cultura rebelde en la que al ser inentendido su sentido de vida no tiene para qué existir, y cuando el amor lo pones en la visión gris, no en la visión wow, ¿no? Y la parte de la correspondencia en el amor, mucha gente encuentra las conductas autolíticas, autodestructivas, y llegar al suicidio por la excusa de creer que no me aman o que no sirvo para ser amado. Se descalifica a uno mismo. Entonces, ¿qué ocurrió en esa época? Era una época muy gris, en donde el opio reinaba y nuestros artistas de esa época vivían en una situación de una moral muy restrictiva frente al acto sexual y al amor, frente a lo que decían. Entonces, era como una salida muy romántica que se encontró. Entonces, se justificaba esa parte, que no solo pasó aquí, pasó en todo el mundo. Fue una generación, fue una época en la que se justificaba la conducta autolítica por amor. Mira que el consumo de drogas, por eso está dentro de las conductas de riesgo, porque es una conducta autolítica. Intentas paliar el dolor que te da, ¿no?, el malestar con algo que parece placentero momentáneamente, y vas destruyéndote paulatinamente. Es una forma de suicidio paulatino. Hay conductas autodestructivas que son muy prolongadas, pero son signos y síntomas que nos dicen, aquí hay algo mal en este sentido de vivir la vida de esa persona. Ahora, también vemos el caso de Robin Williams, ¿no? Ya con esto finalizamos, Gino. El caso de Robin Williams es interesante porque él era bipolar. Entonces esto ya es una enfermedad orgánica, que ni siquiera es psicológica, es orgánica, y que te afecta a tu parte psicológica. Y ahora hay mucha gente, de hecho conocidos nuestros, que son bipolares y que se tienen que medicar. Y cuando no se medican, han tenido intentos de suicidio.
Claro, el detalle es lo interesante de esto. Cuando tú le asignas a lo biológico la categoría del suicidio, estás descalificando la parte voluntaria. El desbalance que se genera entre el litio, la dopamina y todos los neurotransmisores que tiene tu cerebro para manejar el equilibrio. En el caso de Robin Williams, ¿no? Si su sentido de vida estaba dado por alguna condición, los detonantes, las excusas, solo las conoce la persona. Te pongo el ejemplo de la película de Beautiful Mind, que es basada en un matemático exitoso. Él no necesitaba suicidarse, pero él tuvo que aprender a vivir con sus situaciones de desorden, que era esquizoide. Entonces, lo que te refleja lo de Robin Williams es que cuando la persona es una tortura entender cómo funciona nuestro cerebro. Para eso hay que explicarlo y para eso sirve la psicoterapia. Tú puedes vivir con la bipolaridad, porque son esos cambios de balance muy rápidos, pero tienes que entrenar a la persona. Además de los fármacos, tienes que darle estrategias para que sepas autorregular. O sea, tienes que aprender a vivir, porque cuando vienen esas explosiones emocionales, a veces uno no quiere eso, no quiere. Y ahí es donde te toca transigir en que esa es la vida que te toca vivir. Aceptar esa parte es una de las cosas más complejas. Entonces, ¿qué pasa? En la bipolaridad, cuando estás deprimido no te matas cuando estás en la etapa maniacal. Cuando viene la fase maniacal, es que quieres acabar con la otra parte, como Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Entonces, en ese juego está el proceso, tanto el medicamento como el ejercicio de psicoterapia para que te acompañen y te den las herramientas y estrategias para vivir tu vida y crear un proyecto único de vida. El problema es que hay gente que tiene que estarle acompañando día y noche porque si no se suicidan. Sobre todo, yo he escuchado muchos casos en esta pandemia, ¿no? Personas que tienen que medicarse, que tienen problemas de esquizofrenia, de bipolaridad, que no se las puede dejar solas. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Ahora sí te lo juro que finalizamos, pero es la 1:10. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Me imagino que se ha incrementado pues, el tema del suicidio. ¿Y por qué más? ¿Por qué razón? ¿Con qué motivos se ha incrementado más? ¿Cuál ha sido la excusa? El detalle es que si tú ves, el sentido de vida de todos cambió en esta pandemia. Por ende, no solo las ideas suicidas se incrementaron, los niveles de agresividad, las parejas. Sí. En el caso de China, que hubo la estadística, se separaron más parejas, ¿sí?, que en otras ocasiones. Entonces, lo que permite una alta dosis de estrés es probar qué situaciones veníamos arrastrando y te empuja a sacar lo bueno, lo mejor o lo peor de ti. Y en esta pandemia lo que vemos es que una problemática como esta, que estuvo ahí, el consumo de drogas, el nivel de violencia intrafamiliar, se dio y se sigue dando. ¿Sí? Se van descubriendo cosas, hay familias que se cohesionaron y hay otras que se terminaron dispersando totalmente. Descubriste secretos que tenían las personas. Entonces, para aquellas personas que tenían ideas suicidas y que tenían justificativos, probablemente lo que pasó en Ambato, por decir, se mataron 5 chicos cuando cambiaron de semáforo en mayo. Si tú revisas la estadística, se incrementaron el índice de suicidios en el país con relación al año pasado. ¿Eso qué te implica? Que la pandemia afectó y que va a alterar la forma de percibirnos todos en la sociedad. Por ende, si antes era la primera causa, ¿sí?, de suicidios, ahora imagínate los chicos que no pueden estar en contacto social con sus compañeros de manera física y que tienen que estar en contacto social de manera cibernética. Va a afectarlos. Entonces, estamos obligados a tener un distanciamiento físico, correcto. Hay que darle estrategias y herramientas para que puedan afrontar la situación que a todos nos tocó vivir. Generemos esa capacidad resiliente. La adaptación es parte de ese proceso. Tenemos que adaptarnos a una nueva y desaprender el modelo antiguo. Entonces, lo que permitió la pandemia es sincerar una realidad y de esa manera poder generar una sociedad mucho más equitativa, justa, que afronte este tema que antes de la pandemia era sumamente delicado, que probablemente sea más grave que el COVID, pero que no era tratado de la misma forma. Y que ahora, mira que yo que tengo ya 25 años por ahí de experiencia profesional, lo interesante es que el gobierno local de Guayaquil, el cantonal, asume una responsabilidad que históricamente le correspondería al gobierno nacional, porque esto tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, que son los que más fallecen por suicidio. Se fue otra vez el audio. Ahí.
Ya, es que estaba entrando una llamada. Entonces, esa parte es la que nos toca a nosotros afrontar. Y por eso, esto que está viviendo el Ecuador y Guayaquil en particular, no solo por estar involucrados, sino primero por ser una de las pocas líderes políticas en el planeta que le presta atención a un tema que estaba como por debajo de la mesa y que nadie lo había querido tocar. Yo me quedé, cuando Cintia me pidió, yo me quedé asombrado. Decía, ¿será cierto que un político quiera hablar de este tema? O sea, si nosotros lo venimos trabajando hace 20 años, no nos paraban bola. Nadie nos paraba bola. Claro. Existe lo en el planeta, la OMS. Pero es que hay temas que todavía son tabús. Hay temas que todavía son tabús. Y el tema de quererte suicidar o tal es un tema tabú. Pero Mi querido aquí, Gino, muchas mira gracias. Gracias a ti, Marielita, gracias. Pero mira que... Ajá. Sí, termina. Ya se habla de suicidio. No somos ni cobardes ni valientes, solo seres humanos resilientes. Así es. Y que Dios nos bendiga y que realmente nos dé ganas de vivir siempre con un propósito de vida, que es lo que hace que ese camino sea fructífero y sea bueno. Un abrazo, Gino. Gracias, siempre. Dos abrazos y buena vida. Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancar, Calipto, McCormick, Produbanco, Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies, Emapac, ATM, Claro.